Todos los días hay una palabra fresca del Señor. Esto es, meditando en su palabra. Es una bendición para nosotros estar acá en esta noche compartiendo con todos ustedes. Y yo sé que ahí se van a ir añadiendo poco a poco. Mientras tanto vamos a orar. Vamos a ir orando para que el Señor tome el control de este en vivo. Vamos a estar hablando del tema de la fe. Vamos a estar tratando de este tema. Entonces vamos a orar. Señor, en esta hora te ponemos delante de ti, Señor, este en vivo, Señor, que vamos a tener. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos has inspirado, Señor, con ese tema de la fe, Señor. Que seas tú dirigiéndonos, que seas tú poniendo, Señor, tu sabiduría, Señor, tu inteligencia, tu discernimiento, Señor. Y aún para los que se van a ir conectando, Señor, que seas tú, Señor, tocándolos. Si tienen preguntas, Señor, vamos a responderlas, Señor, con tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un saludo ahí para Maripaz. Dios la bendiga. Un saludo para todos los que se van a ir conectando. El tema de esta noche es la fe. Entonces, bueno, primero como para sentar las bases, ¿verdad? Sabemos que en Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es tener seguridad de lo que usted está esperando y estar completamente convencido de lo que aún no puede ver, pero como si usted ya lo tuviera. Entonces, nuevamente volvemos al tema la fe. Vamos a estar hablando en Hebreos 11:1. Un saludo a cada uno de los que se van conectando, a Darling, a Maripaz, a Chini. Dios nos los bendiga a cada uno. El tema la fe. Entonces voy a dar el pase a mi esposa. Vamos a ir tratando de hablar sobre esto. Si usted tiene su pregunta, escríbala, envíela. Y vamos a estar hablando un poco con ustedes, intentando traer la respuesta que usted necesita. Amén, bendiciones. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a esperar un tiempo mientras que se conectan más personas para hablar hoy acerca del tema de la fe. Si usted tiene alguna duda, si usted necesita oración, si usted tiene algún comentario, pues anótelo ahí y vamos a estar respondiendo las preguntas, vamos a estar hablando sobre este tema que es tan importante porque sabemos que la fe es un pilar para la iglesia en este tiempo. Entonces, si usted puede dejar sus preguntas, vamos a estar atentos para poder comenzar con este tema. Vamos a irlas viendo desde acá, desde el celular de mi esposa, vamos a irlas viendo ahí. Y vamos a ver, aquí está. Disculpe. Entonces, Problemas técnicos. Entonces, sabemos que la fe es la certeza, seguridad, ¿verdad? El Señor nos habla en su palabra de que sin la fe, o sea, si usted no tiene fe, es imposible agradar a Dios. Entonces vemos que la fe es más importante de lo que creemos muchas veces. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice acá, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces aquí nos da una clave que es que necesitamos de la fe para agradar a Dios. Tú quieres agradar al Señor, necesitas de la fe. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Cuando usted se acerca a Dios tiene que saber que va a obtener una respuesta, o quién se va a acercar a Dios y va a orar sabiendo que no va a recibir nada, que ni siquiera Dios lo va a escuchar, ¿verdad que no? Entonces tenemos que acercarnos confiadamente, con confianza de que en Dios está la respuesta. Amén. amén. Un saludo para Eric que nos está viendo, bendiciones. Un saludo para Juan Disla, profeta del Señor que Dios usa montones.
Si pueden ir a seguirlo y ver sus en vivos, son de fuego, son de poder del Señor. Y bueno, vamos a comenzar con este tema de la fe. Como les estaba diciendo, la fe es uno de los pilares para la iglesia hoy en día. Sin fe, dice la palabra, que es imposible agradar a Dios. Y si nosotros vinimos a esta tierra y vivimos, es para agradarle a Él, porque sabemos que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es. Entonces el Señor nos daba la palabra de Lucas 8:43. Si usted tiene la posibilidad de buscar su Biblia, vamos a leerlo. Y es sobre la mujer que tocó el manto de Jesús. Hoy tenemos un testimonio poderoso. Queremos resolver o poder contestar las dudas que ustedes tengan. Así que cualquier duda, cualquier consulta, pónganla en los comentarios que vamos a estar aquí. Bendiciones a todos nuestros hijos, a los hijos de esta casa, que Dios los bendiga. A Alison, que está por ahí, que Dios te bendiga, mi amor. Dice Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Vamos a hacer aquí un alto, porque dice que desde hace 12 años esta mujer padecía de un flujo de sangre. Pero no solo nos menciona la edad que esta mujer padecía, sino que dice que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Y muchas veces, hermanos y hermanas, hay algo muy impresionante en esto. Cuando nosotros estamos enfermos o nos diagnostican alguna enfermedad, lo primero que hacemos es acudir a los médicos. Muchas veces nuestro primer referente, por decirlo de alguna forma, son los médicos. No es que necesito irme para Levi's, necesito irme para el hospital, no me atendieron, hay que buscar un médico privado. Y muy pocas personas son las que van delante del Señor y le dicen: Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿De dónde viene esta enfermedad? ¿Es porque quieres glorificarte? ¿Es porque tienes un plan poderoso? ¿Es a causa de una maldición? ¿Es a causa de una desobediencia? Pero el último recurso que nosotros usamos es a Dios. Es a lo último que nosotros vamos. Y aquí tengo un testimonio muy poderoso que el Señor me regaló cuando yo era muy pequeño. Me acuerdo que yo padecía asma, ¿verdad? Yo sé que tal vez muchos de los que estén viendo y que vayan a ver en el futuro padecen de esta enfermedad, el asma, ¿verdad? Y usted sabe que esto afecta tanto a la respiración que hay momentos que usted solo tose y no puede respirar. Y me acuerdo que mis padres me llevaban al hospital a altas horas de la noche porque yo era toser, ¿verdad? Y me costaba respirar, se me hacían como flemillas y me impedía la respiración. Y los médicos siempre me decían: pero este niño padece de asma. Y yo, a pesar de que tenía corta edad, yo me acuerdo que yo siempre decía: no, yo no tengo nada. Me decían: pero ¿cómo? ¿Usted tiene asma? Y yo no tengo nada, ¿verdad? Y yo no sé, es una fe que yo no puedo explicar, porque no me lo dijeron mis padres, no me lo dijeron mi madre, ¿verdad? Algún tío, algún familiar, nadie me lo dijo. Nadie me dijo: dígalo así, dígalo de esta manera. Sino que el mismo Espíritu Santo, a pesar de que yo no lo conocía, que no sabía que era el que me estaba inspirando, era el que me hacía tener la fe de decir: yo no tengo nada. Y en la escuela me acuerdo que en primaria los profesores lo hacen a uno anotar en educación física, ¿verdad? Cuando uno va a hacer deporte y todo eso, lo hacen a uno llenar unos papeles donde uno dice: ¿qué enfermedades tiene? ¿Qué pastillas tiene que tomar? ¿Verdad? Y a mí me hacían llenar aquellos papeles y yo siempre decía: yo no tengo nada. Yo lo dejaba todo en blanco y mis compañeros decían: pero usted no tiene asma, usted no es que es asmático. Yo decía: no, yo no tengo nada. Y hasta que el Señor obró, hizo el milagro, y para la gloria y honra de Dios, yo no tengo asma. Pero fueron muchos años de creer
fue mucho tiempo de creer, no fue y de confesar, amén, como dice mi esposa. No fue de la noche a la mañana. Tuve que ser, ¿cómo decirle? Como consistente con la palabra y creerla. Decir, no, yo no tengo nada. Hasta llegó el punto que ya no tenía nada y fui sano para la gloria y la honra del Señor. Pero al principio no fue así. Era creer que ya tenía lo que no tenía. No sé si me voy a entender. Amén. Yo sé que muchos se van a identificar con esta palabra. Estamos hablando de la fe para los que se están conectando. Un saludo para Natalia, un saludo para vamos a ver, para B.E. Sorto. Los bendigo a cada uno de los que se van conectando. Son una bendición cada uno que puedan estar aquí con nosotros compartiendo un rato de su palabra. Entonces continuamos. Mi esposa está leyendo Lucas 8:43. Estamos hablando acerca de la mujer y el flujo de sangre y que ella había gastado todo cuanto tenía. Y muchas veces el Señor en temas de sanidad nos va a llevar hasta la última opción para poder glorificarse. Porque cuando nosotros, si nos da un dolor de estómago y entonces usted va y a la farmacia y compra unas pastillas y a usted ya se sana, se le quita el dolor, entonces a uno se le olvida darle gracias a Dios y pone la confianza en el medicamento. Entonces muchas veces Dios nos va a llevar a donde ya no se puede hacer nada más, a donde los médicos dicen hasta aquí, ¿verdad? Me acuerdo una vez que estábamos en un concierto cristiano y ¿cómo se le llama? La que ministraba. Sí, la que ministraba, la salmista, se volvió y dijo, es que cuando los médicos dicen basta, ahí es donde entra el poder de Dios. Así es, amén. ¿Verdad? Y sabemos que en realidad Dios actúa a niveles diferentes. Él puede traer la sanidad mediante un medicamento, Él puede traer una respuesta mediante un médico, pero hay momentos donde Él va a decir, yo necesito que vean que fue mi mano y que no fue ninguna otra mano. Así es, gloria a Dios. Entonces esta mujer dice que no había podido ser curada por ninguno de los médicos. Dice el 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Gloria a Dios. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. Ahí ya comienza a hablar acerca de la historia de la hija de Jairo. Pero lo que más me impresiona es que esa mujer, por la condición que ella tenía, ella no dejó que la duda llegara. Ella no, en ningún momento dice la palabra que ella pensó, es que si yo voy y lo toco, puede ser que el maestro se enoje, puede ser que me desprecie, puede ser que más bien salga maldición por el hecho de yo haberlo tocado sin tener permiso, sin decirle nada. Pero ella actuó en fe, una fe que va más allá de nuestro entendimiento. Ese tipo de fe que tuvo esta mujer es cuando nosotros decimos, yo no sé qué vaya a pasar, pero yo creo en mi Dios, yo creo que Él es poderoso. Yo creo que Él es un Dios sanador. Yo creo que Él me ama y yo voy a acceder porque ahí está mi sanidad. Ella reconoció el poder que había en Jesús. Y lo contrario le pasó más bien a Jairo en este pasaje de la Biblia, cuando vemos que en el 40 y en el 41 viene este hombre Jairo, se le postra a los pies y le dice, maestro, ven a mi casa porque mi hija está muy enferma, ella está muriendo, ¿verdad? Y
pasa esto con esta mujer que tenía muchos años con el flujo de sangre, y él como que le merma la fe, le disminuye, porque viene alguien de su casa y le dice, no molestes al maestro, ella ya murió, como diciendo, ya no hay nada que hacer. Pero leímos en Hebreos 11:6, donde dice que cuando nos acercamos a Dios hay que creer que hay una respuesta en Él, ¿verdad? Y a pesar de que Jairo había accionado en fe y se había acercado al maestro y le ha dicho, maestro, yo necesito que tú vayas a mi casa. Hay una necesidad en mi casa que necesita tu respuesta. Él tenía fe, pero cuando él escuchó otra voz contraria que le dijo, no, Jairo, ya tu hija murió, la fe se le disminuyó, se le fue al piso. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros, que estamos con la fe bien puesta y decimos, yo creo, Señor, en tu milagro, yo creo que tú lo puedes hacer, y llega otra persona y nos contamina el oído y nos dice, no, ya no hay nada que hacer, deja al maestro, ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Y vemos cómo aún así le dice Jesús, cree, no temas, cree solamente y serás salva. Porque había un propósito. El Señor sabía que Él se iba a glorificar ahí en esa casa, en la casa de Jairo. Pero le dijo, cree, activándole otra vez la fe que había sido disminuida, la fe que había sido apagada por una palabra contraria. Y esa es la fe que el Señor quiere que tengan los hijos de Él. Una fe inquebrantable, que ante las situaciones, ante las circunstancias, ante las enfermedades, nosotros podamos decir, Señor, yo sé que este no es mi diagnóstico, Señor, yo sé quién soy en ti, así que la enfermedad no puede tocar mi cuerpo, la enfermedad no puede venir en contra de mi casa, y mantenerse en esa fe es a lo que el Señor nos llama. Así es. Hoy, si el Señor está ministrando esta palabra, es porque Él quiere también ministrar sanidad a todo el que esté conectado, pero Él está creando un preámbulo donde la fe tiene que crecer, porque con una fe débil, con una fe apagada, con una fe disminuida, entonces muchas veces no vamos a poder ver el milagro que el Señor nos quiere dar. No, y nos pueden apagar esa fe que nosotros estamos teniendo, que estamos activando. No dejes que ninguna palabra contraria venga a apagarte en todo ámbito, no solamente en la fe, sino con el Señor. Muchas veces estamos caminando bien con el Señor y vienen palabras a querer desalentarnos, a decir, ya tú no puedes, déjalo así, no vas a poder cambiar, no vas a poder avanzar, estás igual, ¿verdad? ¿Y cuántas veces vienen esas palabras? Al igual que vino aquel hombre de la casa de Jairo, vea que no era alguien extraño, era alguien que él conocía, era alguien cercano que le dijo, Jairo, ya murió, deja al maestro, que él siga su camino, ¿verdad? Y muchas veces comienza en nuestra propia casa, la fe es apagada muchas veces en nuestra propia casa, con la gente que amamos, con la gente cercana, con la gente que queremos. No dejes, estimado hermano, que nada te apague la fe en el Señor. Porque ahí vas a recibir la respuesta. Ahí en Cristo está la respuesta. Amén. Si tú lo crees, yo sé que hoy la fe se te va a activar. Porque esta no es una palabra cualquiera. Esa palabra fue puesta en nuestro corazón para impartirla a ustedes. Dice la palabra también que el que busca, halla. ¿Cuántas veces buscamos al Señor? ¿Cuántas veces realmente lo estamos buscando? Porque hay dos formas de buscar las cosas. Y yo sé que muchos me van a entender. A veces uno busca las cosas, uno ve por encima y uno dice, no está lo que estoy buscando, no está, y me voy. Pero hay momentos donde usted dice, no, yo voy a buscar esto que se me perdió, y usted revuelca todo, usted levanta la mesa, usted levanta todos los obstáculos que hayan hasta encontrarlo. Entonces con el Señor tenemos que ser el segundo caso, tenemos que hacer todo lo posible por buscarlo, porque dice que además Él anhela estar con nosotros, Él anhela ser encontrado, Él anhela que nosotros estemos con Él. Entonces debemos buscarlo hasta que sea así. Vemos aquí también en su palabra en Lucas 9, del 10 en adelante, el versículo 10, ahí mismo en Lucas,
dice que había una gran multitud que estaba siguiendo a Jesús. Y dice, pero el día comenzaba a declinar, o sea, estaba anocheciendo. Y acercándose los 12, le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. ¿Qué no sabían ellos que estaban, o que no percibían que ellos estaban con el que hizo todas las cosas? Y él sabía que no había nada para comer. ¿Usted cree que Jesús estaba ahí y él seguía predicando, seguía sanando, seguía obrando y él no sabía que no había para comer? Claro que él sabía, pero era un aprendizaje. Muchas veces Dios nos lleva a esos puntos donde no hay más para dónde ver. Y usted dice, Señor, bueno, tú me trajiste aquí y ahora me encuentro en una necesidad. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? Y quiere venir como la duda, a querer atacar, a querer como un dardo, como flechas a nosotros. Pero el Señor, ¿qué le dice? Dadles vosotros de comer. Los pone como en una encrucijada, ¿verdad? Yo me imagino a aquellos discípulos como viéndose los unos a los otros como ¿por qué dice eso Jesús si él sabe que no hay nada para comer? ¿Verdad? Y en medio de la escasez ocurre el milagro y se abren las fuentes de los cielos y se derrama la bendición, porque esa es la fe. No lo veían, pero Jesús les iba a enseñar algo. Bueno, yo creo que es que el Señor siempre ha querido que los hijos de Él caminen en fe, porque fue lo mismo que le pasó a Moisés. Cuando Él dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Los enemigos vienen, no tenemos por dónde escapar, y el Señor le dice, bueno, alza tu vara y divide el mar. Entonces está diciendo, bueno, actúe en fe. Muchas veces el Señor nos lleva a esos puntos para que nosotros actuemos en fe. Yo recuerdo cuando estaba comenzando, desde niña, crecí en un hogar cristiano, pero ya cerca de los 18 años, yo comencé a darme cuenta que había un evangelio diferente al que se predica en todo lugar. Yo comencé a ver que habían personas que cargaban una unción, un poder que no me lo habían enseñado desde niña. Sí. Entonces el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien comienza a llamarnos, quien comienza a atraernos hacia Él, entonces comenzó a abrir puertas, a mostrarme personas que podían impartir eso. Y para mí, cerca de los 19 años, fue que yo me di cuenta que había un bautismo en el Espíritu Santo. Y cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, bueno, yo también lo quiero, yo también lo anhelo, yo no sé cómo tenerlo. Lastimosamente, porque hay personas que son de otros países que están conectadas, lastimosamente, Costa Rica es un país que se ha caracterizado por muchos años por tener una iglesia pasiva. Religiosa, pasiva, que no se predica mucho acerca del poder del Espíritu Santo. Pero gracias a Dios que nos activa, que fue guiándonos en un caminar para ir conociéndolo a Él, hasta recibir el bautismo en lenguas, recibir del Espíritu Santo, mi esposa también, y fue a una edad ya avanzada. Por eso es que le digo, buscad y hallaréis, porque cuando yo me di cuenta que eso existía, entonces yo dije, no, yo tengo que cambiar mi vida, yo tengo que ponerme a cuentas con el Señor, yo tengo que comenzar a alinear mi vida para recibir eso que yo todavía no conozco. Y es algo que comienza a provocar hambre en nosotros, que yo sé que también puede provocar hambre en usted. Porque vivir una vida normal, hermanos, vivir una vida sin Dios no tiene ningún sentido. Si nosotros estamos en esta tierra y Jesús dijo que mayores cosas que Él íbamos a hacer, Él no dijo que eran un grupo selecto, Él no dijo que eran solamente los pastores, solamente los profetas. Él dijo mayores cosas que mí harán. Entonces, ¿cuántas cosas nos quedan por ver? Cuando eso comenzó,
Cuando yo me di cuenta que existía un bautismo en fuego, yo dije, bueno, yo tengo que ir, a donde esté ese fuego yo tengo que ir para comenzar a empaparme de eso, porque yo quiero recibir lo que están recibiendo en otras partes del mundo. Y yo me acuerdo que veíamos un culto donde había alguien que ministraba, guiado por el Espíritu Santo, y yo decía, bueno, yo voy a ir, yo tengo que recibir. Y cuando yo pasaba al frente, mi oración era siempre la misma: Señor, yo quiero tu bautismo. Señor, yo quiero tu bautismo. Y muchas veces yo pensaba en pasar o dudaba, porque yo decía, bueno, voy a pasar otra vez, pero yo no sé si el Señor me va a bautizar. Sí. Tantas veces lo he buscado y tantas veces he pasado que yo ya no sé si el Señor me va a contestar o no. No, y es algo interesante, digamos, como uno estaba en un evangelio que no es el real. La verdad es que no es el real. El evangelio real, Cristo, es de poder. Es un evangelio de poder. Usted lee Hechos, y Hechos es demostración de poder tras demostración de poder tras demostración de poder. Entonces no podemos creer en otro evangelio que no sea igual que el que está en la Biblia. Y me acuerdo también, eso estamos hablando, hermanos, de unos años antitos de la pandemia, o sea, no muy allá, ¿verdad? Que comenzamos a escuchar gente que estaba verdaderamente en el fuego y que lo fue como encaminando a uno hacia eso. Me acuerdo que había una ancianita que ella nos instruyó en la palabra, ¿verdad? Que se sabía la palabra así. Uno decía, wow, qué demostración de sabiduría, ¿verdad? Y eso me motivó a mí a yo también quererme aprender, ¿verdad? Aprender, y me llegué a aprender muchísimos versículos, ¿verdad? Y todavía sigo. Pero ese fue como el inicio a esa vida de fuego. Y después de ahí comienzan pruebas en fe, porque entonces el Espíritu te llama y te dice, bueno, hay que ayunar un día. Y usted dice, ¿será que yo aguanto un día? Hay que ayunar 3 días. Y usted, ¿será que yo aguanto 3 días? Y hasta que usted no pase ese nivel y se dé cuenta que la fe lo hace ir más allá, entonces eso más bien lo mantiene estancado. Sí. Y escuchaba la semana pasada que en realidad el estancamiento no sirve, no existe. Que el estancamiento no existe, porque cuando creemos que estamos estancados, en realidad vamos para atrás. Hermanos, y es algo triste que en las iglesias de hoy en día no se esté predicando un evangelio de poder. La gente no pasa para que sean sanos, no se cree en eso. La gente no pasa porque quiere ser llena del Espíritu Santo. Y eso es triste, porque ese es el verdadero evangelio. Amén. Y quiero que vayamos un momento a la palabra para ahorita comenzar a entrar si alguno tiene preguntas. Dice, dadles vosotros de comer. Lucas 9:13, ¿verdad? Para los que no saben, Lucas 9:13. Dice, dadles vosotros de comer. Entonces Jesús los pone en una encrucijada. Y los discípulos le dicen, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Entonces ellos como que ignoran que tienen eso, porque dicen, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda la multitud, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, tenemos esto, pero hagámoslo a un lado. Vamos a comprar al supermercado, vamos a comprar a Walmart, ¿verdad? Ellos pusieron su mente carnal, su mente humana de, bueno, si no, vamos y conseguimos las cosas y les damos de comer. Y les dice, entonces, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Jesús no les dijo qué iba a hacer. Aquí en Lucas no les dice qué iba a hacer, sino les dice, bueno, tenemos 5 panes, 2 pescados. Los discípulos me están diciendo que si no ellos van a ir a comprar algo. Y dice Jesús, no es no voy a seguir su juego. Vaya, ordénenlos de 50 en 50. Así comienza a actuar la fe, ¿verdad? Desde ese pequeño le dice, ahora sí, vayan, o sea, no les dice, despídalos, vayan para que vayan corriendo a casas, a lugares, a restaurantes a comer. No, les dice, siéntenos. Primer paso para la fe, actuar en fe, actuar sin ver, actuar creyendo que ya hay una respuesta. ¿Y qué pasa aquí? Dice, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió.
Entonces los toma, los bendice, viendo al cielo, los parte y dice, y dio a sus discípulos para que le pusiesen delante de la gente. Entonces seguro él los partió pedacitos, le dijo, tome, usted se lleva 2 pedacitos, usted 3, usted 2, ¿verdad? Y los repartió todos entre los discípulos que habían ahí. Y les dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos, hermano. Vean y pongámosle mucha atención a esto. Aquí hay algo maravilloso, algo escondido. Y es que cuando Él entrega los panes, ya en esas manos que habían bendecido los alimentos, ya había multiplicación. Ellos no sabían que lo que estaban recibiendo, a pesar de que tal vez, Juan a sus manos, estaban recibiendo aquí 2 pedacitos de pan, ya aquí había multiplicación. Aunque ellos solo veían 2, ya había multiplicación. Porque el que creyó primero les dio ¿cómo decirle? El poder de esa multiplicación que ellos no creían tal vez. Pero ellos fueron obedientes, a pesar de que tal vez dicen, bueno, vamos a ver, a saciar tal vez a 2 o 3, van a comer, los demás van a quedar con hambre, van a tener que irse al final, ¿verdad? Pero Dios hizo algo maravilloso, y es que Él les da esos panes y ya iban con multiplicación. Cuando ellos tomaron eso y lo llevaron, dice que sobraron 12 cestas. Hermano, sobraron 12 cestas. Eso no es poquito. ¿Quién sabe cuántos kilos de pan, cuántos kilos de pescado era eso? Pero pasaron de los pedacitos que tal vez tenían en una canastita a tener sobreabundancia. Ahí no dice que inmediatamente que Él les puso los panes en las cestas, ya había un montón, una montaña. Uno a veces lo visualiza de esa manera, que Jesús, donde le dio los panes y los pescados, Él sacaba y sacaba y sacaba. No, los que vieron eso fueron los discípulos incrédulos, ¿verdad? Que tenían su duda. Sí, amén. Gloria a Dios. Y vean, en esto hay un secreto, porque hay 3 formas de recibir un milagro, pero las 3 involucran fe. Santo. La primera forma de recibir un milagro es por mi fe. Por su fe. Que fue la de la mujer del flujo de sangre. Ella fue y Jesús mismo le dijo, por tu fe has sido salva. Sí, ella arrebató. Sí, toma. La segunda forma de recibir un milagro es por la fe del que lo va a impartir, como en este caso que fue Jesús. Así es. Pero el tercer milagro, la tercera forma de recibir un milagro es a través de alguien más que lo crea, un tercero. Amén. Así es. Sí. Sí, como Jairo con su hija, él creyó por su hija. Sí. Él fue y habló al maestro, igual que el centurión. Y lo podemos ver en estos días, como hay personas que tal vez llevan la foto de un familiar para que alguien ore, es enviada la palabra de poder y esa persona es sanada. Entonces, siempre tiene que estar la fe que accione el milagro, pero la fe puede venir de cualquier parte. Ahora, si nosotros necesitamos un milagro, nosotros somos los que tenemos que accionar la fe. Pero todos aquellos que son llamados a ministrar la presencia del Señor, todos aquellos que tienen la responsabilidad de predicar, de ir y dar la palabra, tienen que llevar fe. Así es. Una fe aumentada para saber que lo que usted hace ahí, que lo que el Señor le dice va a suceder. Y vea qué interesante que dice que Dios es galardonador, o sea que Él premia. Él es galardonador de los que le buscan, o sea, Él premia a los que le buscan. Este hombre Jairo llegó, se le posa a los pies y dice, maestro, tengo una necesidad, tengo un familiar enfermo, ¿verdad? Que era su hija. ¿Cuántas personas no hacen eso en la iglesia hoy en día? Que llegan, como dice mi esposa, con una fotografía, o a veces en videollamada. Ha pasado que en videollamada dice, vea pastor, ore por esta mujer que está enferma, está en la cama, no se puede levantar. Y se ora, se imparte el poder y la persona, ¿qué hace? Se levanta, comienza a correr, ¿verdad? Y se escuchan los gritos del otro lado del teléfono, de ver el milagro sucediendo. Entonces dice que Él es galardonador, Él premia a los que le buscan.
Entonces, cuando buscamos así en fe, porque dice que leímos al inicio Hebreos 11.1, Hebreos 11.6, donde vemos que la fe es clave para activar un milagro. Decimos activar, porque la fe, cuando usted tiene fe, usted ya recibe el milagro. Usted dice, no, yo ya lo tengo, ya lo recibí, aunque usted no lo vea. Tal vez le falta dinero en su cuenta, le falta para pagar algo, pero usted dice, no, yo creo que ya lo tengo. El Señor me lo da. Y no es tampoco apoyando la vagancia o la vagabundería de que no, yo no voy a hacer nada, voy a esperar que el Señor me lo dé todo. Porque más bien aquí estamos viendo ejemplos de gente que hizo todo lo posible y aún así no tenía nada. Y tuvo que acercarse a Dios para recibir su respuesta. Como esta mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Amén. Yo recuerdo una vez que el Señor nos llevó a ministrar a Talamanca. Un lugar en Costa Rica. Y en esa administración recuerdo que había una mujer postrada y el Señor me dijo, ve, pon la mano en su espalda y ora por ella. Y yo recuerdo que yo fui, ella ni siquiera me vio, ella estaba como agachada y yo fui, puse la mano en su espalda sin pensarlo. O sea, sin pensarlo, solo la puse. Y me acuerdo que yo me puse a orar y en eso yo sentí solamente soplar sobre ella. Y yo llegué y yo soplé. Y bueno, la administración siguió, fueron como 2 horas donde el Espíritu Santo ministró a todo el que estaba en ese lugar. Sí. Pero recuerdo que al final se abrió un tiempo para testimonios. Y esa mujer fue de las primeras que pasó. Y ella dijo, no sé quién puso la mano sobre mi espalda, pero me puso la mano justo en las vértebras que tenía desviadas. Cierto. Que eso, y ella había dicho, ella testificó después, ante toda la gente, dijo, yo tenía ese problema de hace muchísimos años, por algo que me había sucedido, con un accidente, creo que era, un accidente en la espalda. Entonces, donde justamente mi esposa llegó y le puso la mano, ella dice que sintió algo, como que algo le traqueó, creo que fue. Fue que ella sintió el viento. Ah, ok, ajá. Y ahí le traqueó las vértebras. Y cuando ella se levantó, se dio cuenta que su columna estaba enderezada. Que ya no le dolía, no se había ni siquiera percibido. Ella sintió y siguió normal, tal vez. Y yo sé que muchas veces nos pasa eso, que recibimos el milagro, no nos damos cuenta, seguimos como si nada. Y se dice, mira, es lo que yo ya tenía hace mucho tiempo, ya no lo tengo más. Mucha gente que es libre de espíritus, que tal vez oran, ¿verdad? Y pum, se caen y dicen, no, seguro yo salgo igual, y se van y siguen su vida, y cuando se dan cuenta, el Señor como que les trae a memoria y les dice, ¿te acuerdas que tú te comportabas así? Que tú tenías problemas de enojo, de ira. Y ya no están. y ya no están teniendo ningún problema. Dios es maravilloso. Y la fe, hermanos, es importantísima. Si usted se acerca a Dios sin fe, no le agrada a Dios. Sí. Y yo recuerdo que en esa ocasión, ¿saben por qué me vino a la memoria este ejemplo? Porque fue lo mismo. Poder había salido de mí en ese momento. Pero primero ese poder fue cargado en la oración, en ayuno, en búsqueda, en muchas cosas. Y cuando Dios me envía a orar por ella, ni siquiera yo sabía ni siquiera sabía que estaba enferma, ni que iba a ser sana. Simplemente fui obediente, donde el Señor me dijo, ve, ora por ella. Yo fui y oré y ella recibió la sanidad. La semana pasada también sucedió que el Señor me ponía a orar por un varón porque me mostraba iniquidad en sus huesos. Entonces yo oré por él y donde puse la mano yo comencé a orar, me acuerdo que en lenguas, y yo sentía un fuego. Y cuando terminó la administración, el varón se acerca y me dice, es que yo tenía un pie más largo que el otro y ya los tengo iguales. Ah, cierto. Sí, wow, sí, testificó también del milagro. Hemos visto, el Señor nos ha permitido ver milagros, sanidades, gente recibir el Espíritu Santo, cosas sorprendentes. Yo me acuerdo también hace poco en una campaña evangelística en San José, el Señor me movió a orar por un señor. Yo comencé a orar, ¿verdad? El Señor me quebrantó y cuando veo, ¡pum!, se cayó el Señor. Yo,
wow, el poder de Dios está aquí y actuando de una forma sorprendente, ¿verdad? Porque yo dije, yo solo voy a ir a orar por aquella persona porque el Señor la quiere ministrar y todo. No sabía que iba a caer ahí en llanto, lloro, como un gemido desde lo más profundo. Y Dios pudo traer sanidad. También con otro señor que me dice una señora, aquel señor necesita que oren por él. Y yo lo vuelvo a ver, me le quedo viendo y yo percibí en el espíritu que sí que tenía que ir, ¿verdad? Porque es muy importante que también tenemos que movernos bajo obediencia del espíritu, ¿verdad? No hay que orar a lo loco. Y yo me acerqué también, comencé a orar y el Señor me trajo palabra, ¿verdad? Hacia él y ¡pum! Cayó también. Y digo, gloria a Dios. El Señor estaba obrando, estaba manifestándose con poder. Ese es nuestro evangelio, hermanos. Y algo clave, que si usted quiere iniciar en ese evangelio de poder, verdaderamente viendo milagros, viendo sanidades, viendo maravillas, primero comience con la fe, comience a accionar la fe. Si usted tiene algún problema que hace muchos años no puede dejarlo, algún pecado que ahorita usted siente, se le viene a la mente, usted dice, con esto no me siento bien, haciendo esto yo no me siento bien, no siento esa paz con el Señor Jesús. Entonces es momento de que lo saques de tu vida, lo eches fuera y comiences a actuar en fe y decir, yo sé que el Señor ya me libertó de esto, ya me rompió las cadenas que me oprimían con este pecado. Créelo y lo vas a recibir. Yo sé que todo lo que hemos hablado a lo largo de esta casi hora ha sido de bendición para cada uno de los que se ha conectado y va a ser de más bendición a todos los que puedan escucharlo. Si tú quieres, puedes compartir también este video cuando lo posteemos en el Instagram. Ahora queremos, no sé si usted quiere decir algo más antes de pasar a la parte final. El Señor lo que quiere es que nosotros podamos aumentar nuestra fe. Yo le he dicho a todas mis hijas espirituales, las que llevan discipulado conmigo, yo les he dicho, yo no creo en Dios porque alguien me haya hablado de Él. Yo creo en Él porque Él se me reveló. Yo creo en los milagros, no porque alguien me contó, sino porque yo los he visto. Yo he visto la mano de Dios obrar en medio de multitudes, haciendo milagros impresionantes, haciendo milagros increíbles. Cuando nosotros aumentamos nuestra fe y estamos disponibles para el Señor va a hacer cosas grandes también a través nuestro. Dios nos está preparando para hacer esas cosas grandes, porque vienen tiempos, hermanos, donde vamos a tener que manifestar el poder de Dios. Ahora mismo hay muchas personas lastimadas porque tal vez en una iglesia no tuvieron la sabiduría. Ahora mismo hay muchos ateos en el mundo porque creen que es mentira, porque tal vez han sido lastimados por videos, por comentarios, por tantas cosas. Y no hay palabra que nosotros podamos tener humana que convenza y que cambie los corazones. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Sin embargo, dice que las señales son para los incrédulos. Entonces, la manifestación de poder es para que los incrédulos se den cuenta que Dios está vivo y que es real. Amén. Y que es real. Y voy a terminar con este testimonio que el Espíritu Santo me acordó en la tarde. Y fue que hace poco fuimos a una iglesia por el lado de Sarapiquí, y el Señor me daba una palabra para una mujer. Cuando yo llegué al lugar, porque muchas veces como profetas el Señor nos va a enviar con una palabra, y yo ayer le decía a la iglesia, cuando uno es profeta, uno tiene la responsabilidad de hablar, porque lo que Dios le da no es de uno, es para edificar a los demás. Y recuerdo que entré a ese lugar y el Señor me dijo, mira, esto y esto está en el altar, pero hay una mujer de ahí que tiene un corazón diferente, y yo necesito que tú vayas y ores por ella y le impartas el fuego y saques de tu esencia y se la des a ella. Gloria a Dios. Y entonces yo le dije, bueno, Señor, yo no sé cómo voy a hacer, pero tú también tienes que ayudarme porque yo no tengo forma de ir por el micrófono. Y el Señor me dijo, ve y lo pides. Y yo fui, yo dije, vean, yo quiero saber si me dan 5 minutos para dar una palabra que el Señor me dio.
Y en ese momento, la que está a cargo me dice, sí, claro. Y en esos 5 minutos que me dieron, yo oré por ella y ella recibió el fuego del Señor. Ella fue encendida en algo diferente. El Señor incluso me dio la asignación de orar por el altar para que ese altar fuera encendido. Entonces, hermanos, ¿a qué voy con esto? Debemos movernos por fe y por obediencia, porque muchas veces el Señor va a probar nuestra fe en obediencia. Sí. Muchas veces el Señor nos va a decir, bueno, tú tienes fe, entonces ve y ora por aquel enfermo, para ver si nosotros actuamos en fe. Porque una cosa es tener la fe de decir, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo que el Señor puede hacer algo en mí, y otra cosa es llevarte a actuar en la fe. Como le pasó a Pedro, él le dijo, manda a que yo vaya a ti, y le dijo, ven. Exacto. Entonces lo estaba probando ahí como diciendo, bueno, quiere venir, venga. Exacto. No sé si alguno, vamos a verlas, si alguno tiene alguna pregunta. Si alguno tiene alguna petición de oración, vamos a cerrar con un tiempo de oración. Entonces, si alguno tiene alguna petición, si alguien necesita un milagro de sanidad, si alguien tiene una pregunta, que puedan ponerlo en los comentarios para orar por ustedes. Así es. Vamos a orar por cada uno, los bendecimos a cada uno. Si alguien tiene una pregunta, alguna petición, puede escribirlo ahí, puede escribirlo por aparte, en el privado, pero nos la puede hacer llegar para estar orando por usted. Sabemos que en estos tiempos se va a despertar una necesidad, hambre y sed por Cristo, por escuchar del verdadero evangelio de poder, ¿verdad? Y eso es lo que Dios nos ha llamado en este tiempo, que es a predicar su evangelio de poder, a predicar el evangelio real. Amén. Entonces, si esta palabra lo ha tocado, vamos a cerrar con una oración, sin nadie ahí con preguntas, pero usted ha sido tocado, ore con nosotros. Dile al Señor, yo quiero más de ti, yo quiero más de tu presencia, yo quiero conocerte más, quiero conocer ese evangelio del que ellos hablan, ese evangelio de poder, ese evangelio real. Jesús hizo muchos milagros, hermanos. Entonces no podemos esperar estar en un lugar donde no ocurre ni un milagro. No hay nadie que se convierta, nadie da testimonio de nada. Hermano, esa iglesia está muerta, váyase de ahí. En el nombre de Jesús, nosotros estamos en un evangelio de poder. Dios hizo milagros, sanidades, y dijo que mayores cosas íbamos a hacer nosotros. Como dijo mi esposa al inicio, Él no dijo solo a profetas, solo a pastores, solo a los que predican. No, Él dijo a todos sus hijos. Si tú eres hijo, deberías estar manifestando milagros, sanidades y prodigios. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no está manifestando eso? Hay algo ahí que usted necesita quitar, que necesita trabajar para que entonces comiencen a ocurrir las cosas. Amén. Entonces yo le voy a pedir a mi esposa que ella ore este último tiempo, creo que por sanidad. Entonces tenemos por una sanidad. Creemos que ya la recibes, Ali. En el nombre de Jesús, recíbela, esa sanidad, y comienza a confesarlo. Una de las cosas que yo contaba ese testimonio cuando Dios me sanó del asma, era que yo pasaba y me decían, ¿usted tiene tal enfermedad? No, yo no tengo ninguna. Pero yo veo que usted es asmático. No, yo no tengo nada. A pesar de que la gente se lo quede viendo raro, le diga, se está loco, a veces le zafó un tornillo. Bueno, esa es la fe. Usted está creyendo en lo que usted no está viendo ahorita, pero usted cree que ya lo va a recibir. Esa es su seguridad. Amén. 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 Vamos a orar por eso, por esa petición. Vamos a orar por todos de una manera general y terminamos. Quiero que usted Quiero que usted también, que está ahí, que está en su casa, que está donde esté, donde quiera que usted esté, apóyenos en oración. Oremos los unos por los otros. Perdón, sigue.
Gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Activa la fe en tu pueblo. Activa la fe, Señor, en cada persona que ha estado conectada, escuchando, Señor, este mensaje. Activa la fe, Señor, en cada hombre, en cada mujer que ha escuchado esta palabra, Señor. Que seamos como esa mujer del flujo de sangre, Señor, que actuó en fe, Padre, esperando su milagro y que lo recibió, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, oramos por sanidad para todo el que lo necesite, Señor. Sanidad en los ojos, en la vista, Señor. Sanidad en los oídos, Dios. Sanidad en los corazones, Padre. Sanidad en los estómagos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo puedo ver cómo el Espíritu Santo está obrando en el estómago de Maripaz. Maripaz recibe sanidad. Todo espíritu que has querido alojarse ahí, en el nombre de Jesús es echado fuera y viene una sanidad. Toda enfermedad de gastritis, de colitis es reprendida en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios, amado Rey. Maripaz, tienes la sanidad, me dice el Señor. Eres sana de toda gastritis, de todo problema gastrointestinal. Señor, venimos orando por cada uno de los que está conectado. Que sea tu fuego, Señor, tocando, llevándose las enfermedades, Señor, llevándose las dolencias de tu pueblo. Que la fe pueda ser activada en cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Y que, más importante, Señor, nuestro lenguaje comience a cambiar para ser un lenguaje de fe, Señor. Que llamemos las cosas que no son como si fueran. Que con nuestra boca comencemos a confesar que tú eres un Dios poderoso, que tú eres un Dios de autoridad, un Dios de amor, que cambias todas las circunstancias, Señor, porque tu palabra dice que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, Señor. En el nombre de Jesús venimos orando y creemos, Señor, creemos por la sanidad, Padre. Solo necesitamos una palabra enviada con poder, Dios. Solo tu palabra, Señor, de poder puede llegar a través y traspasar los límites y las fronteras, Señor. Ir hasta donde está cada persona, Señor. Oramos en los hospitales, Padre, por tus hijos que están allá. Levanta, Señor, de la cama a aquel que tiene la confianza puesta en ti, en que tú eres su sanador y su redentor. En el nombre de Jesús lo creemos, Dios. Lo creemos porque sabemos que eres un Dios de poder, un Dios de milagros, un Dios de sanidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerde, hermano, lea Hebreos 11:6 de nuevo, que sin fe es imposible agradar a Dios. Espero que ¿qué podemos llamarle? Este episodio sobre la fe pueda ser de bendición para tu vida. Ya estaremos transmitiendo la otra semana en vivo, si Dios lo permite. Activa la fe esta semana, activa la fe. Si es una enfermedad la que te ha estado agobiando, comienza a declarar: en el nombre de Jesús soy sano, recibo ya la sanidad, y lo vas a recibir. Creemos que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir. Amén. Recíbelo tú también en el nombre de Jesús. Y si alguno dice, bueno, yo quiero saber más sobre la fe, yo quiero acercarme más al Señor, pastores, yo quiero saber más acerca de eso que ustedes están hablando, pueden escribirnos a cualquiera de los dos y vamos a estar aquí para ayudarlos, para apoyarlos, porque sabemos que a veces cuando queremos seguir al Señor no hay mucho apoyo ni de parte de nuestra familia, de parte de nuestros amigos, pero para eso están los hermanos en Cristo, para ayudarnos a crecer. Entonces, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Los bendecimos, amados.